Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Me oyes? Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, normalmente suele haber ya cuatro o cinco personas, pero bueno, no sé, Sí. basta que eso para que, pero bueno, vamos a esperar 5 minutillos y eso. ¿Sabes cómo compartir el escritorio y eso? Por supuesto. Venga, perfecto. Vale, vale. Yo es que no soy muy hábil con estas cosas, por eso Nada, pregunto nada, siempre. lo grabas tú, ¿verdad? Sí, sí, Vale, vale. efectivamente. Perfecto. Una pregunta, Ángel. Sí, ¿Qué prefieres que hagamos? Yo creo que esta vez, por la cantidad de información que hay, creo que el tema del caso, sí, como la solución al caso, al final la voy a dar durante el curso, hablando de la plataforma, de las categorías y tal. perfecto. Y luego al final pues lo resolvemos y quien se pueda quedar más tiempo, lo que sea, pues que se quede. Me parece genial darles ¿Vale? ahora la info y el que se quiera quedar después a hacer o preguntar algo del caso, sí, sí, yo creo que también. Venga, ya van Bueno, entrando, gracias. ya van Vale, pues entrando. voy a por un vaso de agua y me vuelvo. Venga, hasta ahora. Hola a todo el mundo, por confirmar que me escucháis bien y si no me pongo los cascos, si podéis simplemente por el chat saludar, por favor. Buenas Bueno, tardes. el micrófono. Yo te escucho bien. Yo Genial. soy José Ignacio. Buenas tardes. Hola, José Ignacio, encantado. Igualmente. Hola, buenas tardes. Yo soy Tony. También te escucho muy bien. Perfecto. Hola, buenas tardes, yo soy Maite. Hola Maite. Y faltaría Lenny de los que están conectados. Yo también te escucho bien. Perfecto. Así que, pues eso, nada, vamos a esperar hasta... Yo tengo las 18:03, no sé vosotros, ¿ves? Entraba Miguel ahora. Hola Miguel. Hola, buenas tardes. Manel también por ahí. Perfecto. Más gente. Miguel, Manel y Luis. Vale. Luis también, efectivamente, se me había pasado. ¿Qué tal, Luis?
Bueno, yo tengo las 18:03. Vamos a esperar hasta de 5. Si nos quieres comentar algo de cómo va a ir la sesión y eso, Fernando. Perfecto. Vale, pues mira, voy ya a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Perfecto. Perfecto. Veis mi pantalla, ¿de acuerdo? Vale, la última vez tuvimos, hoy no lo estoy notando, no sé si todo el mundo tenéis o no el micrófono abierto, pero la última vez al final los tuvimos que dejar cerrados por tema de sonido, pero yo hoy la verdad que no estoy escuchando ningún ruido. Así que de momento si todo el mundo me está escuchando bien, pues continuamos así, pero si no, avisar por favor para que avisemos a todo el mundo de que quite los micrófonos, ¿de acuerdo? Mira, pues vamos a ver, mientras damos unos minutillos a que se introduzca más gente, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver un poco lo que tenemos para hoy. O sea, hoy lo que tenemos es una masterclass que se va a enfocar principalmente en sistemas de información en compras. Con esto nos referimos sobre todo a la parte, digamos, al soporte tecnológico. En este caso vamos a ver un ejemplo de lo que es una plataforma de compras, sus módulos, etcétera. Y luego también vamos a tocar lo que es la parte de la gestión de categorías, por qué es estratégico lo que sería la gestión transversal de las mismas, qué beneficios da, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, un poco como guía o como agenda, lo que vamos a tener es, yo si lo tenéis, entiendo que tenéis ya todo el mundo el caso individual, si no lo habéis tenido opción de leer, ahora es un buen momento, aunque nada más empezar, yo lo que voy a hacer va a ser leerlo un poco en diagonal también con vosotros, porque bueno, va a haber unas preguntas del caso que las vamos a responder durante la masterclass y bueno, y al final de la misma, pues os responderemos todos juntos, conjuntamente, esas preguntas. Entonces, dentro de la clase de hoy veremos lo que es un pequeño refresco de los sistemas de información, de lo que sería el tema de la plataforma. Vamos a ver un poco también lo que es la plataforma por dentro, sus módulos, unos ejemplos que tengo ahí preparados de subasta, de RFPs que ya hemos realizado para que los podáis ver. Y luego vamos a tratar el tema también de la gestión de categorías, junto con el caso. El caso que vamos a ver hoy, aunque tenga nombres ficticios, es un caso real que nosotros hemos licitado para Colombia y podremos ver también cómo lo ejecutamos finalmente en lo que es la plataforma, ¿de acuerdo? Los criterios que se utilizaron y cómo nos ayudó a realizar la licitación. Ángel, tenemos 13 participantes. Pues son las 18:07, yo creo que ya hemos sido suficientemente atentos con las personas que estuvieran a punto de llegar y simplemente presentarte, si me permites, Fernando. Por supuesto. Fernando tiene mucha experiencia en todo lo que son plataformas de compra, ha estado trabajando en Inglaterra muchos años con un banco multinacional español. Y bueno, yo creo que echaba de menos un poco este clima y la comida y estas cosas y se volvió hace poquito y coincidimos en una feria y yo conocí a Josep y bueno, pues al final hicimos buenas migas y ya nos dio el módulo de sistemas de información el año pasado y este año yo creo que la clase va a ser una pasada y bueno, yo creo que lo mejor es que le dejemos hablar porque sabe muchísimo, maneja muy bien la herramienta y bueno, es un experto en el tema, entonces que disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, como comentaba al principio, yo no tengo ningún problema en que me vayáis haciendo preguntas durante la masterclass y luego yo no tengo ninguna prisa. Luego cuando terminemos, si alguien se quiere quedar, hacerme alguna pregunta o cualquier otro tema, pues oye, para eso estoy. Entonces, vamos a empezar primero comentando lo que es, yo voy a leer en diagonal, comentando con vosotros un poco en alto lo que es el caso, ¿de acuerdo? Es un caso sobre un departamento de compras, ¿de acuerdo? Es un caso sobre un departamento de compras para
para un banco, digamos, que estaría ficticiamente, digamos, en Colombia, y vamos a ver un poco lo que se trata, ¿de acuerdo? Yo lo voy a leer bastante rápido. Cualquier cosa me decís. Lo que voy a tratar es simplemente de coger un poco los puntos principales, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un caso de gestión y básicamente, digamos que esto es dentro de un departamento de compras, realizar un tema de un proyecto de marketing digital. ¿Qué es lo importante que nos tenemos que fijar aquí? Es en cómo se trasvasa esa información desde que surge la necesidad hasta que nos llega un poco a los compradores. O sea, ¿por qué se tarda mucho, se tarda poco? Si hubiera sido bueno incluir desde un primer momento a estos compradores, cómo han hecho ese presupuesto, cómo están licitando, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es lo voy a ir un poco leyendo. Entonces, bueno, mientras analizaba estos resultados obtenidos, nuestro comprador Alberto recibe la llamada de Martina Fonseca, que es básicamente, dentro de su empresa, vicepresidente de Administración y Control de Medios de la entidad, ¿de acuerdo? El motivo, básicamente, es una reunión urgente, pues, como siempre suele ocurrir. Aunque en este caso, nuestro protagonista estaba sorprendido. Alberto Palacios, de 42 años, que está graduado en Ingeniería Industrial, bueno, básicamente que tiene formación, y también ha estado en la parte trabajando en la parte de departamento de compras del banco. Cuenta con una experiencia de 17 años y básicamente fue contratado, bueno, pues para liderar un poco un proyecto de lo que digamos de transformación digital del banco. Martina, que era la responsable, digamos que tras su promoción a vicepresidencia, le ha presentado el reto de asumir un rol preponderante en la consecución de un incremento de la productividad del banco del 12% como objetivo a 5 años. En cuanto a esto, arrancó con la creación de un departamento que no existía, que era poco influidor en la entidad. El departamento, supongo que ya os imagináis que es compras para este caso. Este departamento lo fue conformando con personal nuevo contratado de otros sectores. Uno de los retos, básicamente, era formar y potenciar, digamos, los perfiles de cambios, gestionadores de compra, etc. Y con su equipo logró gestionar un gasto de compras de más de 50 millones de euros y con unos resultados de ahorro medios reales de más de un 16%. Sin embargo, pese a estos buenos resultados, Alberto, nuestro protagonista, seguía teniendo más enemigos dentro de la compañía de los que esperaba. Entonces, durante una reunión que fue llevada a cabo, digamos, sobre las 15 horas, aunque esto no tenga mucha determinación, un 14 de julio fue directa. Martina, que era su responsable, le dijo que estaba impresionada con sus resultados, que su trabajo había sido impecable en los 2 últimos años y que se reflejaba básicamente en la cuenta de resultados, ¿de acuerdo? Sin embargo, les han pedido una nueva cosa. ¿Por qué esto es nuevo para Alberto? Bueno, básicamente porque no tenía, digamos, no estaba dentro del perímetro de compras que tenía actualmente. Eso es un poco la parte por donde su responsable pues le quiere llevar o le quiere hacer más apetecible el tema. Entonces, lo cual, pues bueno, básicamente nos habíamos acostumbrado, la gestión del gasto y las compras han sufrido un cambio particular, etcétera, pero el presidente nos ha pedido que le metamos la ficha a marketing, es decir, que pasemos a contratar marketing, que es algo que no se había realizado anteriormente. Entonces, ante su sorpresa, digamos, nuestro protagonista, sobre todo lo que dice, oye, mira cómo nos valora marketing, lo reticentes que son para brindarnos información y para que apoyemos en sus procesos. Eso, y bueno, y que se quería realizar sobre todo un cambio, en especial por la pésima relación que había entre las áreas. Básicamente, lo que su responsable le comenta, bueno, es que al final es un tema bastante bonito, es un tema complejo también, es el proyecto de cambio de imagen del banco, y bueno, y le trata, bueno, pues de ver de que puede ser un proyecto importante, sobre todo, bueno, pues para, como vemos aquí, para pasar a tener un mayor control el departamento de compras del perímetro en el que puede licitar para ese banco, ¿de acuerdo? Entonces, cosas que le dice importantes Martina. Bueno, pues Martina, por ejemplo, le está diciendo que tiene que tener una reunión con los responsables de marketing, pero también le dice en esa misma conversación que ellos ya han arrancado el proyecto desde hace 4 semanas, ¿de acuerdo? Ante su sorpresa, Alberto un poco lo que dice es, oye, ¿cómo quieres que entremos nosotros ahora? ¿Por qué? ¿De acuerdo? ¿Por qué se ha esperado tanto un poco a
un poco a contactar con el departamento de compras. ¿Por qué no se le ha incluido desde el inicio? ¿Quién ha realizado las especificaciones? Eso es un poco, digamos, las cosas con las que nos tenemos que quedar, ¿vale? Para las preguntas que veremos luego. En cuanto a los proveedores, bueno, pues básicamente los proveedores para este proyecto, pues se incluirían 3 proveedores históricos, donde se incluye el proveedor actual, que es un proveedor, bueno, pues que lleva trabajando por 5 años. Por lo que vemos aquí, en ningún momento parece que haya ningún tipo de proveedores nuevos. En cuanto al presupuesto, bueno, pues lo único que ha hecho el departamento de marketing es inflar, digamos, un 20% de lo que estaban pagando actualmente, pues porque una argumentación del director de marketing, que puede ser válida o no, ya lo veremos, de los cambios, bueno, pues que iba a sufrir lo que es la imagen de marca. Las fechas del proyecto, el proyecto debería comenzar a implementarse en agosto. Recordemos qué fecha tuvieron la reunión. En cuanto al pliego de condiciones, está realizado de acuerdo al servicio entregado por el proveedor actual. ¿Eso es bueno o no? Me lo diréis vosotros. Y con infinidad de cláusulas de penalización según el departamento jurídico. Esto ya os lo voy adelantando yo, que no es nada bueno para el pliego. En cuanto a la descripción del servicio, un poco lo que os comentaba, se indicaba que se realizaría una nueva página con un cambio de imagen. Y en cuanto a las fechas del proyecto, bueno, pues estamos hablando del cierre de acuerdo del 15 de septiembre, ya vemos que estamos yendo tarde, arranque del desarrollo el 17 y arranque de lo que ya sería el servicio de mantenimiento con todo implementado el 1 de febrero. En cuanto al equipo del proyecto, tenemos una parte del banco. Cuando yo me refiero al banco, bueno, obviamente, cuando me refiero al responsable, digamos que sería lo que sería el usuario interno, es decir, quien tiene un poco lo que sería la necesidad. En este caso estaría la persona que ya hemos había hablado antes, que es la responsable, y el gestor de marketing, que en este caso sería quien habíamos hablado de Martina y de lo que se le pide. En cuanto al proveedor, ¿de acuerdo? Estos un poco son, digamos, lo que se necesita de este proveedor y los perfiles que nos tiene que dar. Y en cuanto a la promesa, la promesa del servicio de banco, esto es un poco como cuál es su filosofía. ¿De acuerdo? Esto es importante porque nos remarca que en banco el proveedor es lo más importante, se le da espacio para que envíe cartas, memorandos, correos electrónicos, cuando se ha ofendido, cuando se ha podido sentir ofendido, y el recurso humano no puede tocarse por lo más importante de la entidad. Ellos como lema y como forma de actuar siempre va a estar siempre el ser humano sobre el profesional. Algunos aspectos clave, y con esto ya terminamos. Bueno, pues Alberto, que intentó cambiar la actual etapa de evaluación final, que tenía un 60% de parte del área técnica y un 40% de participación del área de compras, que sería un poco la parte económica. Sin embargo, no lo logró. Los porcentajes se mantuvieron. Lo que proponía nuestro protagonista era incrementar en la fase final de la licitación el variable económico a un 70% y reducir el variable o la evaluación técnica a un 40%. El argumento, como siempre, de marketing, ¿cuál es en este caso? Compras siempre escoge lo más barato y por ello ellos no querían aumentar digamos, la parte el porcentaje de evaluación económica. Es decir, que el precio no pesase tanto en su decisión. Entonces, vamos a enunciar simplemente lo que son el debate del caso para que estéis un poco atentos también en lo que sería el curso y luego veríamos las respuestas por si alguien ya se las ha preparado o de acuerdo a lo que hemos ido comentando. Entonces, básicamente, ¿qué es lo importante? Si nosotros fuéramos el protagonista, ¿cómo gestionaríamos este proyecto de compras? ¿De acuerdo? Y cómo gestionaríamos a todas las personas involucradas. 2, ¿qué elementos cambiaríamos en la forma en que se ha planteado el proyecto de Alberto y cómo? 3, ¿cuál es nuestro punto de vista con respecto a los criterios de evaluación? ¿Qué peso debería tener la parte económica y la parte cualitativa y por qué? Y si deberíamos tener siempre en una primera fase, es decir, una vez que pedimos por primera vez unas ofertas a un proveedor, la misma evaluación técnica que cuando ya tenemos una serie de proveedores seleccionados y únicamente queremos adjudicar. ¿De acuerdo? Entonces, estas son un poco las preguntas que hay que tener en la cabeza, que hay que tener en la cabeza durante la clase para luego ver un poco, para ver conjuntamente luego las respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar un poco con lo que sería la parte teórica. Lo que voy a intentar, bueno, es que sea lo más entretenido y didáctico posible e irnos rápidamente
a ver lo que es la herramienta en sí y que, bueno, y poder explicaros un poco cómo funciona, cómo la estamos utilizando y daros ejemplos de todo tipo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos viendo hoy? Dentro de lo que es el modelo de gestión de compras y proveedores, ¿de acuerdo? Nosotros, bueno, hay una serie de planes estratégicos donde tenemos cuatro ejes principales, ¿de acuerdo? Tenemos la parte del modelo tácito operativo, esta parte no la vamos a ver hoy, pero bueno, esto seguro que lo estaréis viendo en algún otro temario y esto es básicamente, bueno, pues todo el tema de la parte de solicitudes, aprobaciones, digamos, toda la parte de procesos y de normativa interna, lo cual es muy, muy importante para que funcionen los otros ejes. ¿Por qué digo esto? Digo, porque esto es una cosa que a mí siempre me gusta insistir. O sea, la plataforma tecnológica que vamos a ver y que vamos a analizar funciona si funcionan los procesos. ¿Qué quiero decir con esto? La plataforma nos va a ayudar a gestionar las compras, pero de momento, y bueno, seguro que en unos años venideros cada vez lo va a hacer de una manera más autónoma, la plataforma en sí, ¿de acuerdo?, está realizada y está hecha para que nos ayude. Está hecha para, digamos, para concordar con los procesos de compras. Desde que tenemos una necesidad hasta que tenemos, digamos, una adjudicación, seguimiento del proveedor, etcétera. Que haya una completa trazabilidad, que todo esté de una manera online y que sea completamente transparente para los proveedores y que, por lo tanto, siempre estén en igualdad de oportunidades cuando estemos licitando. Tenemos el segundo eje, que es el modelo organizativo. Esto es un poco, pues, oye, cómo está organizado el equipo, cómo está organizado el departamento. Y luego tenemos los dos ejes que más nos importan para lo que es la clase de hoy, que sería el modelo tecnológico, lo que sería una plataforma. Y aquí dentro de la plataforma de compra, bueno, pues tenemos, aquí yo he listado una serie de módulos que vamos a ver más adelante en detalle, pero por ejemplo, bueno, la plataforma tecnológica, pues obviamente todo el tema de negociaciones, todo el tema de contratos, proveedores, etcétera. Y luego la parte que también vamos a revisar, que sería la gestión estratégica de categorías. Hasta hace poco, cuando realizábamos esta presentación, solamente incluíamos los tres primeros ejes, es decir, modelo tácito, organizativo y tecnológico. Este es un cuarto eje que hemos estado incluyendo en los últimos tiempos, bueno, pues porque creemos que es clave y creemos que es clave que se haga desde el inicio. Cuando me refiero al inicio, me refiero es cuando se vaya a realizar un proyecto de transformación digital o un proyecto de implantación de un modelo de compras o una plataforma, aparte de estos tres ejes que hemos visto tan importantes, se ha demostrado, bueno, que se necesita realizar en paralelo una gestión estratégica de las categorías. Es decir, cuando vas a empezar con una modelización o cuando vas a empezar con una transformación digital del departamento hacia un modelo de compras óptimo, una de las primeras cosas que siempre va a haber que hacer, que antes se dejaba para más adelante, es digamos, la gestión categorías internas. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, pues a entender qué es lo que estamos comprando, agruparlo por categorías de acuerdo a la casuística de nuestra empresa y empezar a trabajar sobre ello. Esto lo vamos a ver ahora un poco más en detalle. También me he incluido este slide porque me pareció importante aclarar cuál es un poco también la diferencia, porque hay mucha gente, y yo lo entiendo, que todavía nos confunden, porque aunque una plataforma tecnológica de compras no es un ERP sí puede incluir una plataforma de compras, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte de la izquierda tenemos un ejemplo de plataforma de compras que básicamente lo que es un entorno colaborativo para trabajar con proveedores, ¿de acuerdo? Y que cumple, digamos, el ciclo completo de compras. En este caso, no todas las plataformas. Hay plataformas que son solamente para negociación, plataformas que a lo mejor están más enfocadas a la relación únicamente de homologación, de proveedor, etcétera. Entonces, pero bueno, en este caso y para el ejercicio que estamos realizando, tenemos una plataforma tecnológica de compras y luego tenemos un ERP. Bueno, esto básicamente es un ERP que suele ser un sistema interno, un sistema para la empresa y que no tiene colaboración activa con los proveedores. Esto obviamente siempre depende de lo desarrollado que tengamos el ERP, porque SAP tiene, por ejemplo, algunos módulos de compras y de hecho recientemente
ya no es que tengan módulos de compra, sino que han adquirido una empresa que se llama Ariba, que es Ariba Sourcing, y ahora mismo actualmente es la propietaria de Ariba, con lo cual, pues en este caso tienen ambas soluciones. Pero bueno, es importante diferenciar entre lo que es una plataforma de compra y lo que es un sistema de ERP, que es sobre todo para gestión de pedidos, gestiones internas, de facturas, gestión de stock, de inventario, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, definiciones con las que nos tenemos que quedar siempre en la cabeza. Bueno, pues tenemos la parte de purchasing. Con purchasing, para decirlo en español, nos referimos a la parte, digamos, un poco también, digamos, todo esto en español, tanto e-purchasing como e-sourcing como e-procurement, se puede traducir como compras, ¿de acuerdo? La verdad, pero sin embargo tienen estos tres términos, los cuales vamos a definir, que sería la parte de e-purchasing. Cuando hablamos de e-purchasing y cuando sale al mercado de e-purchasing, se refiere siempre al uso de las tecnologías de la información, básicamente para la mejora de esos procesos de compras. E-sourcing, esto es un poco más, digamos, un poco más específico, y sería básicamente, bueno, pues el conjunto de acciones que tenemos a realizar utilizando distintas herramientas operadas mediante Internet, que básicamente, esto es básicamente pues utilizar una plataforma de compras o una herramienta tecnológica para la adjudicación de determinado producto y servicio. Y luego está lo que sería el e-procurement, que serían las tareas que abarcan desde la creación de la orden de compra hasta la conformidad por el pago de la correspondiente factura. Es decir, tenemos la parte del e-procurement, que cubriría todo el ciclo hasta la facturación. Teníamos la parte de e-sourcing, que es básicamente sourcing. Al final, cuando tú estás hablando de sourcing, se suele utilizar esa palabra, pues para búsqueda sobre todo de proveedores. Y en este caso, bueno, como términos, son términos que hay que tener siempre en la cabeza. El más importante, sobre todo, el tema del e-procurement. Y mucha gente utiliza e-purchasing y e-procurement absolutamente de la misma manera. Pero bueno, lo importante simplemente es un poco estar familiarizados con ellos. Entonces, básicamente, aquí a mí me gustaría también, si alguien quiere responder, sobre todo, bueno, que esté en departamento de compras, que esté en la actualidad en alguna empresa, y que me diga brevemente qué imagen o qué valoración creéis, de una manera genérica. Obviamente puede ser que en la vuestra tengáis muy buena suerte o muy mala suerte, pero de una manera genérica en España, ¿qué imagen o valoración creéis que tiene de la función de compras o de la actividad de compras los diferentes departamentos? ¿Qué imagen y por qué? Si alguien quiere comentar algo o contestar. ¿Alguien que se anime? Venga, jóvenes, que no se diga. Buenas tardes, soy José Ignacio. ¿Se me escucha? Se te escucha alto y claro. Sí, mira, yo creo que cuando yo entré en la empresa que estoy ahora, creamos el departamento de compras. Sí. Al principio, todos los departamentos estaban reticentes a darnos su información, porque todos ellos se encargaban de hacer sus compras, de manejar su dinero. Y al informar nosotros este departamento nuevo, fue cuando nos dimos cuenta que todos eran muy reticentes a darnos ni información, ni querían que nos metiéramos en sus contrataciones. En su perímetro. Y entonces, lo que hemos hecho ha sido que la imagen la hemos cambiado. Bueno, llevamos 1 año y medio con el departamento y se ha ido cambiando, y bueno, pues ahora estamos dándoles la misma calidad que tenían antes a mejor precio. Correcto. Efectivamente, y muy bien apuntado, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí un poco qué es la imagen que creemos. Esto es una media hecha de una consultora de Aberdeen, ¿de acuerdo? En 2016, y básicamente el 5% de la empresa sí que piensa que aporta valor crítico a la organización. Un 20% aporta control y asegura proceso, pero que no está metido, digamos, que no tiene un criterio de negocio para la empresa. Y un 75%, que digamos, obviamente, que es
3/4 partes de la empresa pues piensan que es una función simplemente operativa, sin visión de negocio y que ralentiza las decisiones. ¿Por qué es esto? Bueno, pues como ha comentado correctamente nuestro compañero Ignacio, yo actualmente, bueno, lo que nosotros realizamos, bueno, entramos en muchas empresas, en muchos clientes y realizamos implantaciones. Yo también las he sufrido en mi propia empresa y ahora como director de negocio, bueno, pues lo estoy visualizando en bastantes empresas a la vez. ¿Qué es lo que pasa? Pues como ha dicho, hasta hace unos años, ¿de acuerdo? Lo que serían los departamentos de compras, pues al final, digamos, tenías marketing, tenías sistemas, tenías informática, lo que fuera, y cada departamento gestionaba su servicio y aparte de hacer la gestión del día a día del servicio, también realizaban las compras y realizaban las compras normalmente de su departamento. Entonces, de aquella, cuando no había un departamento de compras como tal, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos una figura que era comprador, pero más que comprador era una figura de negociador. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que hasta que hemos visto los departamentos de compras como están hoy o hasta donde queremos ir, al comprador únicamente se le tenía en cuenta la final del proceso. Es decir, la persona de marketing, oye, tiene una necesidad que es a lo mejor hacer un anuncio nuevo de 3 o de 5 millones de euros, bueno, una burrada, 200 o 300.000 euros, y entonces, bueno, pues habla con su proveedor actual, le comenta, oye, le dice, oye, ¿podéis hacer esto? Sí, no, o busca algún otro proveedor que ya haya conocido, etcétera, porque al final hay que entender que eso no es su trabajo principal. El trabajo principal del gestor del departamento de marketing es que el proveedor actual de marketing funcione bien y no es andar buscando nuevos proveedores. Pero en ese caso, a los compradores solamente se nos tenía en cuenta al final del proceso. Es decir, oye, mira, tengo esta necesidad, este proveedor me ha dicho que nos cuesta esto, tal. Ahora, ve tú y machácalos. Es decir, ve tú y anteriormente siéntate con ellos con un café y no salgas de la mesa hasta que tengas un 20% de descuento. Y luego más adelante eso se convirtió en, oye, aquí tenéis la necesidad, aquí tenéis los proveedores, ponerlos en competencia con una subasta o con un sobrecerrado, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que no nos incluían en lo que es el proceso de compra desde un inicio. Y por lo tanto no podíamos crear ese valor en la organización, pues porque no podíamos predecir cosas en las que no se nos estaba involucrando. Entonces por eso siempre han estado muy reticentes. Bueno, y además obviamente porque le estás quitando control. Entonces, ha habido un proceso, y que obviamente lo sufre cualquier empresa, desde que el propio departamento de marketing se compra sus propias necesidades, hasta que conseguimos convencer al departamento de marketing que compras en ningún caso va a realizar alguna compra, digamos, sin la aprobación interna de esos gestores. Lo que pasa que obviamente eso lleva, bueno, una serie de educación interna, lleva procesos e incluso hay gente que no es capaz de adaptarse a esos cambios, ¿de acuerdo? O sea, al final todos dentro de una empresa también tienen que justificar su trabajo y bueno, y esta es también una de las razones. Otros efectos importantes, ¿de acuerdo? Y que es bueno tener una plataforma de compras y que es bueno tener procesos de compras perfectamente establecidos y organizados. Esto es un dato bastante importante y que de hecho en muchísimas empresas es mayor al 5%. ¿Qué significa esto? Ingresos que pierde una empresa típica por fraude cada año, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco una ilustración, es decir, de lo que estamos hablando antes. Oye, aquí en la parte de la izquierda tenemos al comprador tratando de dar alguna herramienta a nuestros gestores internos, los cuales están tan ocupados en lo que llevan encima, pues que no tienen tiempo para ponerse a analizar de los posibles beneficios que nos puede dar esa rueda. Entonces, ¿cuáles son estas causas que hemos visto para la pérdida, para donde se nos van los gastos administrativos, se nos dan posibles gastos por fraude, etcétera, etcétera? Pues vamos a ver. Ahí hay diferentes razones. Tenemos, por supuesto, organización, ¿de acuerdo? Y que no haya una normativa de compras definida. La falta de visibilidad interna, es decir, que no haya que no se comparta esa información y que no haya esa transparencia y esa confianza entre los departamentos. Lo que tenemos que entender siempre como compradores es que
cuanto antes nos incluyan en el proceso, mucho más les vamos a poder ayudar, ¿de acuerdo? Y de hecho, actualmente en muchos departamentos de compras ya son los propios compradores los que tratan incluso de proponer al departamento interno cosas a futuro, ¿de acuerdo? No simplemente negociar lo que les piden, sino incluso ellos ya haciéndose, y de esto es muy importante la gestión de categorías, haciéndose especialistas en sus categorías, pues pueden terminar entendiendo el mercado mejor, bueno, pues que el propio gestor interno de marketing. Luego, la falta de soluciones tecnológicas, que está ahí, nos viene muy bien. La base de proveedores, esto es crítico, es decir, tener una ineficiente base de proveedores donde ni siquiera, en la mayoría de los casos, cuando entras en una empresa nueva, nunca saben decirte cuántos proveedores han utilizado. ¿Y esto qué ocurre? Pues que al final, oye, tienes un departamento que a lo mejor está comprando PCs y durante 2 años ha comprado a 4 o 5 marcas distintas y ha comprado a precios distintos. Oye, ¿por qué no nos hemos sentado el primer año? Hemos hecho una estimación más o menos clara de los portátiles que vamos a necesitar y salimos conjuntamente al mercado para llevarnos con una marca y un precio más competitivo. O sea, esto es el resumen básico de lo que sería compras. Luego más el tema de los recursos internos y la formación y luego los procesos normativos. ¿Qué más? Ahora, ¿qué valores añadidos nos da la función de compras y sobre todo con la utilización de la tecnología? ¿De acuerdo? Pues sobre todo las mayores respuestas que dan, la reducción de costes. ¿Por qué reducción de costes? Yo voy dando razones, ¿de acuerdo? No simplemente comentarlo. Reducción de costes, bueno, al final, y esto también nosotros lo tenemos como estadística, tú en una empresa que ha estado realizando licitaciones al modo tradicional, simplemente con implementar una plataforma de compras donde el proveedor se tiene que dar de alta, ve que tiene competencia y estamos dando una información similar y transparente a todos los proveedores, con un cierre, ya puede ser de una subasta, de un sobre, de lo que sea, tiene un mínimo de un impacto de entre un 7 y 8% de ahorros de promedio. En este caso, si a eso se le une tanto la plataforma tecnológica como un proceso bueno de compras o, digamos, unos compradores ya formados y ya experimentados, la media se suele ir al 12-14%, ¿de acuerdo? Luego tenemos la parte, obviamente, también de los riesgos de los proveedores. ¿Por qué nos ayuda las compras? Bueno, pues porque al final estamos por fin desde el departamento de compras, bueno, pues englobando, digamos, a lo que es toda la organización y encargándonos de la gestión de todos los proveedores, tanto de homologación, documental, etcétera. Para que os hagáis una idea, hoy en día hay muchas compañías, bueno, que se acercan a nosotros y a otras plataformas, más que por los beneficios y los ahorros que dan, sino simplemente porque se lo está pidiendo su auditoría y con las normas normativas europeas de compras, pues lo más importante que ahora mismo tiene una empresa es decir, oye, ¿estoy seguro de que tengo a mis proveedores en regla? ¿Estoy seguro de que tengo toda la documentación que necesito? ¿Estoy seguro de que los proveedores que tienen implants o gente trabajando en mis oficinas me mandan los certificados cada mes que yo les pido? Bueno, pues eso ahora veremos cómo nos puede ayudar la plataforma. ¿De acuerdo? Vamos a continuar, vamos a terminar ya un poco con la parte de lo que es la parte de compras y plataforma para verla, para entrar en internet y ver la misma, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, objetivos del nuevo departamento de compras. Oye, ganar y mejorar el control con las compras centralizadas, transparencia, esto es lo más importante, el proceso de compras, armonizar estos procesos, generar valor en la negociación y sourcing, lo que comentábamos antes, optimización de los procesos de compras del ciclo completo, el tema de los e-procurement, luego automatizar los procesos de gestión interna, que esto, bueno, será una reducción de costes obviamente internos, y en cuanto a costes externos, pues gracias a poner a los proveedores en competencia, a un proceso claro y a un cierre online, pues vamos a conseguir consecuentemente una reducción de estos costes externos, ¿de acuerdo? Por último, bueno, esto lo vamos a ver rápidamente. Esto es un poco, digamos, lo que sería
de compras, ¿de acuerdo? Un poco el ciclo de compras desde que tenemos esta necesidad. Y aquí tenemos la diferencia un poco entre lo que es e-procurement, que esto lo podemos definir como aprovisionamiento, es decir, oye, ya tenemos acuerdos, aquí digamos que esto es solamente únicamente la parte del pedido, que es lo que hacía, bueno, compras antiguamente, pues era dentro de servicios generales, 4, 5, 10 personas de un equipo, donde básicamente se dedicaban a realizar los pedidos de los distintos departamentos con los acuerdos que hayan cerrado. Nosotros en un proceso deberemos tener solicitud de aprobación, todo el tema de la selección de proveedores, ofertas iniciales de los proveedores, las potenciales ofertas finales junto con las evaluaciones y las adjudicaciones, ¿de acuerdo? Esto digamos que hasta la firma del contrato sería todo lo que es e-sourcing y toda la parte de procurement sería un poco lo que sería la gestión del pago, ¿ok? Todo lo que sería un purchase order u orden de compra. Aquí tenemos una que es un poco un batiburrillo, pero como esto luego lo voy a pasar, lo que he tratado de hacer de aquí es, como veis aquí, estos diferentes cositas son los diferentes módulos que ahora os voy a enseñar de la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo al sitio donde estemos dentro del proceso, pues se utiliza un módulo o se utiliza otro, ya siendo el módulo de e-sourcing, módulos de contratos, módulo de orden de compras, de solicitudes, etcétera. Entonces, llegando ya aquí al tomate, vamos a ver la plataforma. Aunque esta es nuestra plataforma, ¿de acuerdo? Estos son los módulos típicos que vamos a encontrar en un 70-80% de las diferentes plataformas. Aquí al final lo importante es la usabilidad que tengan, la rapidez, la facilidad para que sean los compradores que tengan que utilizarla y no depender siempre de los administradores o de la propia empresa, ¿de acuerdo? Y que al final sea una plataforma pues que el cliente se pueda quedar como propia. Como por dar un vistazo rápido a los módulos, tenemos los dos primeros que son, digamos, los que se dedican a los proveedores. Mira, esto casi mejor, digo, porque al final me pongo a hablar y tenemos la parte de gestión de categorías. Entonces, esto lo vamos a ir viendo en paralelo con la plataforma, ¿de acuerdo? Me parece interesante para que así os lo voy enseñando directamente. Entonces, esto digamos que son los módulos. Tenemos el módulo del portal de proveedores. Vamos a entrar aquí a la plataforma. Esta plataforma, a algunos de vosotros ya os he dado claves de acceso. En cualquier caso, cuando termine la reunión, os voy a dar bueno, aunque van a ser el mismo usuario y contraseña, vais a poder ver muchas más cosas, ¿de acuerdo? He hecho un trasvase de información para que podáis ver muchos más ejemplos de los que habían. ¿De acuerdo? Esto es básicamente... esto sería, digamos, la plataforma, para que todo el mundo lo sepa. A partir de aquí es donde entra todo el mundo, ¿ok? Aquí entran tanto proveedores, aquí entran tanto técnicos, autorizadores o gestores, y aquí entramos los compradores. Ahora vamos a entrar como si fuéramos un comprador, ¿de acuerdo? Y como comprador, vamos a poner aquí los últimos 12 meses para que nos salgan estadísticas. Como comprador, esto es lo primero que veo, ¿de acuerdo? Esto digamos que es un dashboard, esto es algo que hemos puesto literalmente hace 2 meses y básicamente lo que es oye, una foto de cómo tenemos actualmente los distintos módulos. Esto obviamente va por módulos y aquí tiene una serie de gráficos que nosotros podemos preconfigurar, oye, pues qué porcentaje de proveedores tenemos aceptados o tenemos homologados o registrados. Aquí en las negociaciones, qué porcentaje se han adjudicado o qué porcentaje de ahorros medios tenemos. Contratos lo mismo, cuántos contratos están finalizados o aquí puedes predefinir una serie de gráficos pues con la información que quieres ver cada vez que entras en tu plataforma. Y luego también obviamente las homologaciones, oye, cuántas homologaciones están en proceso, finalizadas o homologaciones de producto, la media de días que se utiliza, etcétera. Y aquí digamos que sería el acceso directo a los 8 módulos o a los distintos módulos. Cada cliente obviamente verá, pues dependiendo de los módulos, verá unos tabs u otros. Y luego este dashboard, digamos, toda esta parte de aquí, se complementa con este calendario que básicamente lo puedes rellenar con absolutamente todo lo que se crea necesario y aquí se pueden incluir, oye, desde se nos terminan distintos contratos,
se finalizan licitaciones, esto también es algo completamente nuevo que hemos incluido ahora. Hay que entender que esto es una plataforma colaborativa, es decir, si utilizas la plataforma para compras no te hace falta ningún otro instrumento. O sea, todo lo que se ve aquí lo pueden ver los distintos perfiles si les damos acceso o no. Podemos hablar aquí tanto con los proveedores como internamente, como con nuestros departamentos, etcétera. Entonces, vamos a ver rápidamente, por ejemplo, mira, un segundo, solicitud, registro pendiente. Pues, por ejemplo, esto digamos que esto es la base de proveedores. Esto es una base esto es el portal de proveedores. Aquí, al final, los proveedores se meten, digamos, en nuestra plataforma, rellenan, vamos a ver, por ejemplo, este proveedor, oye, pues rellenan una serie de información, ¿de acuerdo? Y nosotros, pues, les tenemos que aceptar, les tenemos que rechazar, etcétera. ¿Qué cosas os puedo decir importantes de este módulo? Bueno, pues importante, súper importante, las categorías. ¿Por qué son importantes las categorías? Porque al final, en esta plataforma, también internamente tiene una división por lo que serían categorías, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante dividir por categorías? Porque al final todo un proveedor no le vas a pedir lo mismo si es de sistemas que si es de recursos humanos. Entonces, en nuestra plataforma, lo que te permite, en estas no todas las plataformas, ¿de acuerdo? Es decir, oye, mira, disculparme, espera, vamos a buscar un proveedor, un proveedor que ya lo tenga completado. Vamos a ver. Mira, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces tú al final, depende de las categorías en las que te incluyas, por ejemplo está en cajas de cartón, depende de la categoría, pues al final el propio sistema te solicitará una serie de documentación u otra. Es decir, podemos tener un 20% o un 50% de los documentos que se les pida iguales a absolutamente todos los proveedores y luego otro tanto por ciento que depende de la categoría en la que te metas, pues te pedirá unos certificados, unos documentos u otro. Y esto al final, como siempre, es un entorno colaborativo con el proveedor. El proveedor adjunta aquí toda la información y es la propia plataforma quien le avisa de cuándo se le caduca, se lo recuerda, etcétera. Entonces, dos cosas más importantes para no estar más tiempo en esta parte del módulo, ¿de acuerdo? Este tiene un segundo módulo que es el tema de homologación y evaluación de proveedores. ¿De acuerdo? Este es uno de los módulos más potentes y que más se están solicitando en la actualidad. Tenemos, por ejemplo, la parte de homologación del proveedor. Tú al final a un proveedor, esto se pueden poner tantas fases como quieras, ¿de acuerdo? Y luego esas fases tienen sus distintas tareas, con sus distintas acciones que se pueden realizar y todo esto se puede involucrar tanto a gente interna de la empresa como al propio proveedor. Y al final, básicamente, lo que digamos, a donde queremos ir, pues hacerle una serie de, bueno, pues a evaluarle en una serie de criterios. Estos son los típicos de ejemplo, ¿de acuerdo? Típicos KPIs que cualquier empresa usa, por ejemplo, para mensajería. Y donde serían los distintos usuarios quienes lo completarían, ¿de acuerdo? Para poder tener aquí también la información del proveedor. Luego también se puede realizar lo que es la evaluación, aunque aquí no ya la hemos iniciado, que es similar a la homologación. Y se le puede hacer, digamos, una evaluación inicial y luego una serie de evaluaciones mensuales, semestrales. Esto al final de un poco lo que depende de cada empresa. Pero ¿qué nos tenemos que dar a este módulo? Es un módulo potente para lo que es la gestión documental de los proveedores, de homologación, ¿de acuerdo? Y para tener en un mismo sitio toda la información relativa a un proveedor. De hecho, aquí si nos vamos al sumario, oye, pues tendríamos, aunque aquí ahora, hoy obviamente no se han activado, pero por ejemplo, tendrías un sumario de todos los contratos que tenemos con ellos, órdenes de compras, facturas, etcétera. Entonces, vamos a ver otro módulo que es el más importante, el más potente. Es el tema de insourcing o negociaciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver rápidamente. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a negociaciones, nos vamos, por ejemplo, al histórico, ¿de acuerdo? Y aquí nos aparecerían todas las licitaciones que hemos realizado. Todos los módulos siempre tienen buscadores que la verdad tienen tropecientos criterios. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí, por ejemplo, para poneros un ejemplo, mira, una que sea de un tipo eTender MRO, que esto es como si fuera un RFQ, es decir, para solicitar oferta. Vamos a ver un pequeño ejemplo si licitáramos material de oficina.
Y al final esto es lo que sería un ejemplo de un proyecto de negociación. Oye, donde tenemos aquí un poco cuáles son las características básicas de lo que vamos a licitar, ¿de acuerdo? Un poco lo que necesitamos en cuanto al tóner, el material de papelería, etcétera. Y aquí podríamos adjuntar el pliego de condiciones, especificaciones. Aquí tendríamos a los proveedores que hemos invitado. Nos dicen si están homologados o si no, si han cotizado al material de papelería o si han cotizado al tóner o si han cotizado a los dos. Aquí podemos meter técnicos autorizadores. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, aquí puede estar la persona interna de servicios generales, que lo que va a hacer es aprobar técnicamente al proveedor. Y solamente puede ver la parte técnica, ¿veis? Aquí estos son los criterios con los que vamos a adjudicar. En este caso, el precio va a contar un peso de un 90%. Y el plazo de entrega tendrá un 10%. Esto, como siempre, es completamente definible y completamente se puede cambiar y modificar. Aquí lo importante que hay que entender es que hay tres personas, o sea, tres figuras: el comprador, el proveedor y el técnico. Y en base a eso podemos hacer todo lo que nos ocurra, desde añadir información para que haga el departamento técnico, añadir información económica que solo puede haber compras, añadir aquí criterios que solamente puede haber el proveedor, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos todo esto realizado, bueno, aquí podemos ver un poco los productos que nos están cotizando en cuanto a la esclatura, los tóner con sus especificaciones, etcétera, etcétera. Y ya damos que la propia plataforma nos va a analizar las propuestas de los proveedores y nos va a hacer un ranking en función de los criterios que nosotros les hayamos puesto, ¿de acuerdo? Esto, como siempre, se puede modificar, se puede hacer tan complejo o tan simple como queramos. Y, por supuesto, también se adjudica y se realiza todo a través de la plataforma. También importante, ¿por qué utilizamos plataforma? Porque la propia plataforma nos puede decir quién ha accedido a esta licitación desde la parte interna, quién ha accedido desde la parte externa. Aquí nos aparecen los proveedores. Recordaros que esto es una plataforma de test. Y aquí también tendríamos, por ejemplo, todo el registro de esas ofertas, cuando las han realizado, etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo rápidamente de lo típico, una típica subasta. Como veis, con la plataforma se pueden hacer absolutamente cualquier tipo de cierre, de negociación. Mira, vamos a ver aquí, por ejemplo. Bien, vamos a ver. Pues mira, estos son workstation, que estos son básicamente estaciones de trabajo. En este caso, en vez de adjuntar un documento, pues oye, hemos decidido, esto es una prueba, pues poner aquí toda la información, ¿no? Y de lo que se necesita, etcétera. Estos serían los proveedores imaginarios que hemos invitado, ¿de acuerdo? Y esto sería, bueno, en este caso solamente sería para un tema de precio, es decir, esto es una fase final donde estos proveedores ya han sido aprobados o cualquier cosa y únicamente lo metemos con precio. Y aquí, como veis, pues bueno, esto es al final pues una típica subasta de precio donde, oye, empiezan en un punto, digamos, y van bajando pues hasta que lo gana uno de ellos. Aquí tenemos también subastas holandesas, donde somos nosotros los que le podemos poner el precio, subastas de ranking, donde no se ve el precio, subastas con el precio visible, donde los proveedores pueden ver el precio del ganador, de quién está ganando, etcétera. Al final, estos son estrategias de cierre, y la plataforma lo que hace es adaptarse a lo que hayamos decidido, ¿de acuerdo? Dentro de la plataforma tenemos multitud de más cosas. Tenemos toda la parte de contratos, ¿de acuerdo? Al final, esto, lo importante, mira, vamos a ver una prueba, por ejemplo. Aquí lo importante es que hay que entender, ¿de acuerdo? Es que estos contratos, mira, vamos a ver. Vamos a imaginarnos que hacemos uno nuevo para que veáis la cantidad de información que se puede poner. O sea, al final esto es un módulo de contratos, pero no es un módulo de contratos en el sentido de simplemente, oye, escanear contratos firmados y ya está. No, al final esto lo que hace es crear acuerdos. Da igual que haya contrato o no, es mucho mejor que lo haya, porque al final a través de aquí también pueden firmar
y a través de aquí también te puedes comunicar con el proveedor, pero lo bueno es que al final, como siempre, esto lo que te da es trazabilidad y transparencia. Tú aquí puedes describir todo lo que necesitas del contrato, las fechas, etcétera, etcétera, y luego lo bueno es que lo puedes linkar con todo lo que has hecho anteriormente, es decir, oye, ¿quién es el proveedor? ¿A qué proveedor adjudicamos en la licitación anterior? Coño, pues le voy a añadir aquí, porque luego le va a llegar a través de aquí. ¿Desde qué orden de compras nos ha salido? ¿Desde qué solicitud? ¿Desde qué proyecto? Es decir, todo cosas dentro de la plataforma. Porque al final la idea es que desde la necesidad hasta la adjudicación y el propio contrato haya un hilo conductor. Un hilo conductor y que toda la información se quede en la plataforma. ¿De acuerdo? Esto las primeras veces es cuando más trabajo hay, pero una vez que has hecho ese primer ciclo de compras por las categorías, te darás cuenta de que ya lo tienes todo preparado. Tendrás los modelos de contrato ya preparados para sistemas, para no sé qué, y únicamente tendrás que rellenar el proveedor. Tendrás las licitaciones, ya ejemplos de licitaciones montadas para sistemas, para compras, para ofimática, material de oficina, y al final será una herramienta que al cabo de un ciclo de compras será la propia herramienta quien te haga el plan de compras de los siguientes años y la propia herramienta con la que utilizarás para saber, oye, ¿cuándo me vencen los contratos? ¿Cuándo tenemos que hacer evaluaciones? Y absolutamente toda la relación del proveedor, pues tenerla desde un mismo punto. También aparte del tema de contratos, tenemos las homologaciones, como el ejemplo que os he enseñado antes, ¿de acuerdo? Hay homologaciones tanto del propio proveedor como del propio producto, ¿de acuerdo? Y también hay evaluaciones, que podemos ver, por ejemplo, aquí, evaluaciones de botellas de accesorios. Pues mira, esto es una evaluación que se le está haciendo ahora mismo, y de hecho vamos a ver aquí, pues mira, están con la cuarta fase, bueno, pues por ejemplo. Luego, ¿qué más módulos? Para ver ahora la parte también de categorías. Pues tenemos tanto solicitud de compra como orden de compra. Solicitud de compra es cuando tienes la necesidad y tú al final, oye, lo de siempre. Tú aquí puedes poner una solicitud donde tienes tu necesidad, los proveedores que tú crees que lo pueden hacer, cuánto va a costar. Básicamente esto es la típica solicitud. Pero claro, al hacerla a través de la plataforma, esta solicitud puede ir contra un presupuesto, luego esta solicitud se va a transformar en una negociación y, como dije antes, todo va a ser completamente trazable, transparente y va a tener un hilo conductor. ¿De acuerdo? Y esto, bueno, pues nos va a hacer la vida muchísimo más fácil. Con la orden de compra absolutamente lo mismo. Esta orden de compra tú la vas a poder linkar con todo lo que has hecho anteriormente, con la negociación, con la adjudicación, con los propios productos que ya se han adjudicado. Es decir, muchísimo más control y muchísima más gestión de lo que estamos realizando. Por último, bueno, autorizaciones, esto es un módulo, no es un módulo como tal. Esto al final, digamos, que es todos los comités o todos aquellos aprobaciones, etcétera, que la herramienta tiene interna. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, si hacemos una solicitud de más de 1 millón de euros, pues la podemos poner que la plataforma automáticamente lleve esa aprobación, digamos, a un comité de dirección. Podemos tener que no se pueda lanzar o adjudicar una licitación para recursos humanos sin que una persona de recursos humanos lo apruebe, o los perfiles técnicos, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos refiere a autorizaciones. Y luego proyectos, bueno, pues esto es básicamente a ver si esto está hecho, una herramienta de proyectos, una herramienta de project management que está linkada, como siempre, a las distintas negociaciones. Aquí, por ejemplo, puede ser, oye, un proyecto de optimización de sistemas, y dentro de este proyecto pues podemos tener unas tareas con toda la gente que está trabajando, y luego aparte podemos linkarlo con distintas negociaciones dentro de este proyecto, con sus adjudicaciones, sus contratos, etcétera. Entonces, al final, esto es para un proyecto de compras donde tengamos varias licitaciones, o donde queramos agrupar distintos proyectos. ¿De acuerdo? Y esto es un poco lo que es la plataforma. Debido al tiempo que tenemos, no os la voy a enseñar más detenidamente. Sin embargo, como siempre he dicho, después de lo que es la clase, yo os voy a dar usuario y contraseña. Vais a tener, como habéis visto, muchísima más información de la que había antes para que podáis ver y trastear absolutamente todo lo que queráis, y luego yo estaré, oye, pues disponible absolutamente pues para haceros una demo
una demo en privado o para contestar cualquier tipo de preguntas, ¿de acuerdo? Entonces esto es un poco lo que es la herramienta, ¿de acuerdo? Actualmente esta herramienta se utiliza tanto en clientes pequeños, a pequeños me refiero a clientes que facturan 5 millones o menos de 5 millones de euros, como que tenemos clientes que están facturando más de 200, 300 o 500 millones de euros. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un poco la plataforma. ¿Con qué es importante que nos quedemos de la plataforma? Transparencia y trazabilidad de todos los procesos que estamos realizando. Entonces, por continuar con la parte didáctica, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco los módulos y a qué se refiere o a qué parte del proceso depende, bueno, o está enfocado cada uno. ¿De acuerdo? Y esto es lo que estaba comentando un poco de la plataforma, pues que nos va a dar en cuanto a eficiencia, trabajo colaborativo, reporting, sostenibilidad, transparencia, pero realmente te las da, ¿de acuerdo? O sea, pasar de tener la información en repositorios, en Excel, en distintos departamentos, a tener toda la información de proveedores, negociaciones, adjudicaciones, contratos, pliegos de condiciones en una misma herramienta y que sea fácil localizarlo y que se pueda reutilizar y utilizar toda la información, tanto existente como la anterior, te cambia la vida en cuanto al departamento de compras. Esto ya os lo he explicado antes, el tema de que hay compradores, tenemos técnicos y tenemos estos son, digamos, los tres distintos perfiles que hay. Esto es lo del caso, que lo vamos a ver ahora en un momento, pero vamos a ver primero, por favor, el tema de la gestión de categorías, que ya os lo avancé un poco antes. Entonces, básicamente, la gestión de categorías. Entonces, vamos a ver un poco qué es la gestión de categorías, a qué nos referimos. Pues básicamente, esto es transversalizar el gasto de compras, ¿de acuerdo? Enfocarnos, o sea, negociar las cosas con un orden y tratar de especializar al departamento. Habría que agrupar distintos productos y servicios, ya sea, bueno, pues que satisfagan una necesidad interna de nuestra compañía, pues sobre todo para aprovechar esas sinergias de eficacia y eficiencia, bueno, pues en las diferentes actividades. ¿Qué es crítico? Bueno, la estrategia de la categoría, todo el tema de la táctica, todo el tema de la operativa y el aprovisionamiento. Y luego, por supuesto, esto lo que nos va a asegurar es también que nuestros proveedores estén clasificados y segmentados según los productos y servicios que puedan ofrecer. ¿Por qué es importante esto? Pues como dije antes, hoy en día es súper importante, sobre todo por responsabilidad corporativa, tener toda la información de los proveedores actualizada, tener la información de la agencia tributaria, tener el tema de las cuentas, etcétera, etcétera. Y sobre todo para temas de fraude y para saber, bueno, si estamos externalizando, pues que sus relaciones laborales, por ejemplo, están correctas. Esto, trabajando en distintas categorías, especializándonos, seremos capaces, oye, de atacar a grupos de proveedores de una manera conjunta, en vez de atacar a los proveedores de una manera individualizada. Entonces, ¿qué beneficios nos están dando? Nos están dando la optimización, obviamente, del gasto de compra, es decir, por esa especialización que estaba comentando. Ahora veremos los criterios y temas que habría que seguir también. La mejora y servicio de la calidad, reducción del riesgo, identificación y reducción del riesgo proveedor. Aquí, sobre todo, es porque mediante el análisis de nuestras categorías reduciremos la base de proveedores y, aparte, conoceremos mejor tanto a nuestros proveedores actuales como a los potenciales, ¿de acuerdo? Lo importante también es, hoy en día, es no tener proveedores críticos. Y cuando me refiero a críticos, es que no tengamos opción de sustitución, ¿de acuerdo? Eso normalmente suele venir más del departamento interno que de compras, pero nosotros como compras debemos estar obligados siempre a tener alternativas tanto para el proveedor actual como para futuras licitaciones. Entonces, compra la pasa de ser, digamos, 100% operativa, como os comenté antes, bueno, un tema de aprovisionamiento, realizar órdenes de compras, a aportar el negocio. ¿Por qué? Porque, bueno, en base a esta gestión de categorías y en base a esta especialización, seremos capaces, uno, de entender lo que nos están pidiendo internamente los usuarios. Cuando nos den una negociación, pues oye, de agencia de medios de marketing, sabremos lo que es y sabremos dónde ir a buscar. Y aparte, ese mismo proceso realizado en X número de veces, al final lo que te hace es un experto en esa categoría
y que mediante esa relación estrecha con los proveedores sean los proveedores que al final son la fuente de sabiduría del mercado los que te vayan dictaminando un poco hacia dónde va a ir ese mercado. Y tú seas el que pueda dar ese apoyo y ese soporte al área interna. Y una vez que has demostrado eso, es cuando el área interna empieza, digamos, a confiar y a darnos cada vez más facilidades y más perímetro al departamento. Optimiza, obviamente, recursos internos y canaliza y estimula la innovación de los proveedores, porque ya están viendo que tu compañía no solamente se basa en el precio, ¿de acuerdo? Sino que estás poniendo a gente en competencia, que te estás especializando, y eso a las empresas también, oye, les dan mucha confianza para cotizar porque saben que se están teniendo en cuenta digamos, lo que sería la valoración cualitativa de su propuesta, que hasta hace unos años, cuando empezaron los departamentos de compras, como comentábamos antes, se enfocó tanto en las subastas y en los cierres online que los departamentos de compras básicamente éramos negociadores puros y duros, ¿de acuerdo? Y al final, hoy en día, no solamente se reduce costes con el precio, sino que se reduce costes conociendo el servicio y haciendo un pliego de condiciones, valga la redundancia, en condiciones. Esto es un poco el ciclo del gasto que ya habíamos visto antes. Oye, presupuesto, cuestionamiento, negociación, aprovisionamiento, facturación y seguimiento. Lo importante, de acuerdo, es que nosotros nos metan ya tanto en el presupuesto como en los objetivos. El plan de compras tiene que venir y se tiene que hacer de una manera paralela o seguidamente, inmediatamente de los presupuestos, ¿de acuerdo? O sea, al final es una cosa que está completamente linkada y que si se encuentra desde el comienzo del año presupuestario, oye, pues luego será más fácil llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Porque al final luego lo que te encuentras es que si no haces un proyecto de compras o un plan de compras junto con el presupuesto, bueno, pues que el día a día internamente se lo come a los usuarios y al final vas a terminar solicitando unas aprobaciones que si se hubiera hecho en un plan de compras inicial, bueno, pues es tiempo que te ahorras. Y eso al final es una consecuencia también de hacer una gestión por categorías. Entonces, ¿cómo definiríamos estas compras? Bueno, pues al final lo que he dicho antes, esto es una agrupación subjetiva que se realiza desde compras y al final que no tiene por qué ser los mismos en todas las empresas. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta esa necesidad que se satisface, los inductores de demanda interna, quién lo pide, cómo lo pide y cuándo, y también hay que analizar dentro de esta categoría, digamos, lo que sería la base de proveedores. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues para crear este perfil de la categoría aquí hemos puesto unas cosas, y esto es un slide también de cosecha nuestra propia, en base, bueno, pues a la experiencia. Y entonces esto es una cosa que damos siempre en las formaciones iniciales. O sea, para crear el perfil de la categoría no es simplemente decir, oye, vamos a agrupar todos los productos de informática y hagamos la categoría de informática o material de oficina y crearla, no. O sea, hay mucho más detrás de ellos. Tenemos que analizar muchísimas más cosas. Tenemos que ver, oye, la volumetría, por unidad de negocio lo que me están pidiendo, por qué localizaciones estamos pidiendo, dónde lo estamos pidiendo, cuál es la tendencia, estamos aumentando volumen, estamos reduciendo volumen, porque al final lo que hay que tener en cuenta también, muchas veces como comprador, es decir, es que cuando estamos incrementando volumen, lo que tenemos que saber es que podemos, de una manera objetiva, conseguir un mejor precio del mercado. Y que, por ejemplo, cuando no sepamos lo que vamos a comprar, pues siempre tenemos que estar avispados en el tema de volumetría y hablar con el proveedor y decirle, oye, yo no te puedo decir exactamente cuánto estoy a comprar, digamos que sean unos 100 ordenadores el año que viene, pero a partir de 120 ordenadores o a partir de 150, pues oye, me das unos descuentos adicionales por volumen. Importante entender, obviamente, el precio, las tendencias y cuál es la estructura de costes y la cadena de valor de esa categoría. Al final tenemos que hacer lo que se llama un Total Cost of Ownership, que digamos que es el coste total incluyendo a los departamentos, incluyendo los costes administrativos, etcétera, etcétera. Importante, oye, dedicarle tiempo para el tema de las especificaciones. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que queremos? Ponerlo en conjunto, etcétera, etcétera. Y sobre todo, homogeneizar las necesidades. ¿De acuerdo? Al final lo que no puede ser es que tengamos en la categoría de
de informática, bueno, pues 5 portátiles de 5 marcas y la única diferencia entre ellas sea que unos tienen 8 GB de RAM y otros tienen 9, aunque no hay de 9, pero por poner un ejemplo. Es decir, que lo que hay que hacer es de homogeneizar y hacer una agregación de volumen como buena palanca siempre de ahorro. Tenemos sobre todo también el análisis del proceso actual, hay que centralizarlo, cuál es el punto de los pedidos, cómo se están haciendo las evaluaciones de proveedores, etcétera. Al final a lo que estamos yendo es a un perfil o una ficha de nuestra categoría, ¿de acuerdo? Donde podamos entender internamente a nuestra empresa desde todos estos distintos aspectos para poder hacernos especialistas. Al final, hoy en día, la tendencia a lo que va en los departamentos de compra es que haya una especialización, que haya determinados compradores que se dediquen, pues compradores de servicios generales, compradores de energía, compradores de tal. O sea, que haya una cierta especialización, porque de esa es la única manera en la que puedes ir a una reunión con tu usuario interno de marketing, que lleva 20 años trabajando en marketing, y ser capaz ya no solo de ayudarle económicamente, sino de ayudarle cualitativamente en lo que es el proceso y que vean, que estamos formados y que les podemos ayudar. Lo que también tiene que quedar claro es que el departamento de compras como tal, simplemente con el proceso de beneficios, es decir, no tenemos por qué ser expertos en las categorías. El propio proceso de poner en competencia, transparencia y cierre online ya es un proceso que en sí da más resultados. Pero obviamente que además es uno de los 4 ejes que incluimos al principio de la clase, es súper importante y nos va a ayudar siempre, ¿de acuerdo? Y esto por último, de la parte de gestión de categorías, bueno, pues el proceso de gestión de categorías tiene por objetivo, como hemos comentado también anteriormente, optimización de costes, aseguramiento de la calidad y sobre todo, bueno, pues mejorando dicha competitividad vía compras, ¿de acuerdo? A través de un análisis con los distintos perfiles que hemos comentado. Reducimos costes, minimizamos riesgos, aumentamos la competitividad, buscando la calidad total y la integración con los proveedores estratégicos. Como hemos dicho, nosotros hoy en día ya no es simplemente ir al mercado, sino que tenemos que ser atractivos al mercado. Tenemos que intentar atraer innovación. Entonces, si a los proveedores vamos a machacarlos únicamente en precios, sin tener en cuenta la innovación que nos aportan y con unos pliegos de condiciones totalmente cerrados, pues puede que consigamos buenos precios, pero nunca sabremos hasta dónde habríamos podido llegar, ¿de acuerdo? Puede que internamente digamos, hemos ahorrado un 10% con respecto al año pasado, pero bueno, si en vez de únicamente ir a precio, hubiéramos analizado nuevamente nuestras necesidades y haber cambiado la forma de contratarlo, lo que estábamos pidiendo, puede que hubiéramos recibido a lo mejor, un precio más competitivo. Entonces, por eso es muy importante la gestión de las categorías, ser especialistas y tratar de vendernos bien al usuario interno para que nos tengan en cuenta desde el principio del proceso. Y por último, en cuanto al tema de la estrategia, pues definir y alinear las estrategias de suministro, bueno, pues en base a una transparencia de precios, sobre todo también internamente y para con los proveedores y en nuestro poder de negociación. Esto es un tipo de ejemplo de gestión de categorías con Sol Logística, marketing, eventos, servicios profesionales. Entonces, como habéis visto, los encabezados es lo que suele ser genérico para todas las empresas, porque al final, las categorías en sí suelen ser parecidas. Lo que luego ya cambia, digamos, son las subcategorías, que aquí ya dependerá pues del propio objetivo de la empresa. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es un tema que ya se había enseñado antes del tipo de las subastas. Entonces, esto es un poco lo que teníamos para hablar tanto de la parte de plataformas como de la importancia de la gestión de las categorías, que esto se verá ampliado en la información de lectura que os facilitaremos. Entonces, Ángel, yo no sé, yo voy bien de tiempo, como te dije, no tengo prisa y me parecía bueno, aunque sea comentar rápidamente lo que es la parte del caso que vimos inicialmente.
Perfecto, Fernando. Todavía tienes 13 personas entusiastas, o sea que sigue. Genial. Entonces, mira, yo al final lo que estamos hablando, por resumir un poco el caso que hemos leído al principio, básicamente estamos hablando de una empresa, de un banco, donde el departamento de compras, bueno, lleva unos pocos años y nuestro protagonista lo ha llevado bastante bien. Lo que pasa es que le faltaba perímetro. Su responsable, viendo que el departamento funciona muy bien, pues le dice que el presidente de la empresa le va a dejar negociar lo que es marketing. Sin embargo, bueno, pues les incluyen un poco tarde, digamos, y hay una serie de cosas entre marketing y compras, bueno, pues que suele ocurrir en la mayoría de las empresas. Entonces, la primera pregunta: ¿cómo gestionaría el proyecto del cual es usted responsable y cómo gestionaría a todas las personas que tenemos involucradas? La 1 con la 2 van juntas, ¿de acuerdo? Y sobre todo, ¿qué elementos cambiaríamos en la forma en que se le ha planteado el proyecto a Alberto y el cómo o el por qué? ¿De acuerdo? No sé si alguien quiere comentar, quiere responder, algo que haya visto claro como un error en el caso o como... Bueno, ¿alguna apreciación? ¿Sí? Quien quiera. Sí. Sí, es que el caso al final... Vale, mira, pues yo os lo comento yo un poco. Bien, entonces, esto como siempre, si me queréis cortar y os acordáis ahora mismo, yo no tengo ningún problema. Entonces, al final, ¿qué problema hemos tenido aquí? Aquí tenemos dos problemas. Uno, que nos han metido tarde al proyecto, nos han involucrado tarde al proyecto y nos habían dicho que ya habían tenido 4 reuniones. ¿De acuerdo? Ese es el primer... Eso, aunque parezca algo muy, muy fácil y algo muy claro, ¿no? En cuanto a respuesta para el caso, es algo crítico. Y es una educación que yo como profesional de las compras tengo que hacer día a día con mis diferentes clientes. Bueno, pues porque parece algo baladí, pero es súper importante hoy en día, para que todo vaya correctamente, involucrar al departamento de compras desde el minuto 1. Tanto para el departamento como para el usuario, como para el departamento de compras, como para el usuario internos, para ellos, oye, que nosotros nos enteremos más, podemos negociar mejor y además le quitemos trabajos. Otra cosa... Otra cosa que hay aquí, ¿de acuerdo? En cuanto a marketing y compras. Una de las frases que dice, ¿de acuerdo? Es: vaya, justo los de marketing, con lo mal que nos llevamos con eso. Esto aquí también depende de la experiencia o no que tengáis en el departamento de compras. Esto se incluye porque, y además va enlazado con el punto 3, porque al final el departamento de marketing es un departamento que es muy difícil de medir. Bueno, o ellos nos dicen siempre que es muy difícil de medir. ¿Con qué me refiero a esto? Pues me refiero que cuando tú eres un experto en marketing, oye, mira, yo quiero negociar agencia de medios. Me va a venir a mí un comprador a decirme por precio quién es mejor o quién es peor. Y luego al final las especificaciones no suelen estar tan claras. Entonces es difícil, o bueno, no difícil, es más difícil o más complicado a la hora de hacer la evaluación de un proveedor. Porque hay muchas cosas, hay muchos intangibles que a lo mejor no podemos poner en una subasta, etcétera. Entonces, ¿cómo se arreglan esas cosas? Bueno, esas cosas se arreglan metiendo al departamento de compras desde el día 1 para ayudar y para así conjuntamente, aunque todo no se pueda realizar como criterio, pero conjuntamente entendiendo el proceso y entendiendo el proyecto, poder establecer una serie mínima de criterios para que los proveedores coticen y que por lo menos podamos poner en práctica una estructura que nos ayude a licitar mejor. Yo personalmente he licitado proyectos de más de 100 millones de euros de marketing, no muchos, de marketing en subasta inversa. Quiero decir, que el que ganaba la subasta a precio se la llevaba. Pero claro, ¿qué pasa? Que antes de llegar a esa subasta, hemos hecho una criba de proveedores y hemos llegado a tener 2, 3 o 4 proveedores donde a mí, como comprador, internamente, el departamento ya me ha dicho que esas 3 propuestas son válidas. La propuesta B y la propuesta C, técnicamente, el proyecto, la implementación, los perfiles propuestos no se encajan. Entonces, a partir de ahí es donde le digo yo, oye, muy bien, ahora yo como compras, déjame negociar. Entonces yo ya con esos proveedores les digo, oye, a partir de ahora
vuestra parte técnica o cualitativa ya no puede cambiar. Es decir, vosotros lo único que podéis cambiar a partir de ahora es el precio. Si queréis, podemos negociar, podemos hacer un sobrecerrado, una subasta, pero bueno, al final, con lo que quiero decir con esto, es que todo se puede realizar a través de la herramienta y todo se puede hacer más o menos difícil a través de subastas, sobrecerrados o incluso negociación directa. Pero que lo importante es, haya más o menos, establecer mínimamente unos criterios, para que el proveedor lo sepa, para que nosotros lo sepamos y para que luego podamos evaluarlos. Lo que no podemos dejar es hacer los criterios una vez que se ha hecho el proyecto, porque entonces le damos toda la fuerza al usuario interno para que él, pues depende de cómo haya llovido ese día, decida un proveedor u otro, ¿de acuerdo? Porque en función de cómo reciba las propuestas, podrán poner unos criterios u otros, ¿no? Que se adapten a una propuesta u otra, cosa que me ha pasado infinidad de veces. Y yo, en la medida de lo posible, no lanzo un pliego de condiciones si primero no he realizado el establecimiento de los criterios con los que posteriormente se les va a analizar. Y esto, bueno, va un poco enlazado en cuanto al tema de los pesos, pues esto, que en compra siempre nos dicen que vamos a lo más barato y al final, pues internamente a los departamentos les suele gustar poner más de un 50% de la parte cualitativa, la cual a mí me parece una absoluta exageración y que, bueno, eso también depende un poco del digamos, del proyecto del bien o servicio que vas a negociar. Pero al final lo que hay que hacer es, en las primeras fases, fijarse en las evaluaciones técnicas, es decir, olvidarse del precio y asegurarnos que tenemos lo que necesitamos. Y a partir de ahí, en la fase final, cuando ya sabemos que una serie de proveedores cumplen, pues ya, digamos, realizar esa adjudicación en función en base a precio y a lo mejor otros criterios como pueden ser, pues, una fecha de entrega. Es decir, si a mí me impacta económicamente que lo entreguen en un mes o que lo entreguen en 3, pues ahí sí se pueden poner variables o factores que mejoren o empeoren su oferta. Pero es importante que antes de cualquier adjudicación, toda la parte variable y toda la parte técnica siempre haya quedado clarín entre todos los actores. Pues, Fernando, por dejarte respirar un poco. Sí. Al fin y al cabo, esto es sentido común. Sí. O sea, no poner el carro antes que los caballos. Ahora te estaba escuchando y antes de conocer el mundo de las plataformas digitales de compras y demás, cuando no tienes acceso a toda la información, piensas efectivamente que simplemente, bueno, con esto van a reventar más el precio. Bueno, o no. Precisamente toda esa parte cualitativa anterior de clasificación o de calificación de los proveedores lo que hace es clarificar y poner en valor también toda esa parte cualitativa. Y luego ya pues simplemente por otra pincelada, el día en que consigamos entrar en un proyecto desde el inicio, madre mía, yo creo que podríamos hacer otra masterclass, pero en Las Vegas, porque sí, verdaderamente eso es complicado. Sí, efectivamente, ahí tienes razón. Sobre todo la parte o sea, hay una de las cosas que parece mentira, pero es así. Son una de las cosas que más ayudan en los procesos de licitación a la hora de poner al final. A lo que tenemos que llegar en un proceso de licitación es a tener 3, 4, 5 propuestas razonablemente similares. Es decir, si tú no haces un buen pliego de condiciones y tú sales al mercado, vas a tener ofertas que se distancien entre sí una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque cada uno entiende pues lo que entiende. Y al final eso son un escrito que cada uno lo puede entender de una manera u otra. ¿Qué nos hace la plataforma? Pues oye, si no hemos hecho ese trabajo primero, lo que te va a hacer la plataforma es decir, oye, al final tú tienes aquí la misma información para todos y luego, por ejemplo, se pueden hacer cosas como, oye, todos los proveedores mandan preguntas, pero las respuestas se circulan a todos los proveedores con total transparencia. Y ese simple ejercicio, y con eso me refiero a que obviamente, sin que haya nada prohibido, es decir, sin nombrar a los proveedores, etcétera, pero el hecho de compartir absolutamente todas las cuestiones que han salido durante la licitación y compartir a los proveedores independientemente de quien lo haya enviado, eso es algo impagable y es algo que van a hacer que las ofertas sean mucho más similares y por lo tanto más fáciles de evaluar a la hora de ir hacia una adjudicación.
Y bueno, y por último, en cuanto al argumento de compras, de lo que estábamos hablando antes, en cuanto a la evaluación técnica, o a los criterios o a los pesos, bueno, pues lo de siempre. Importante, día 1, involucrar al departamento de compras, no me cansaré nunca de decirlo. Y segundo, importante aquí es saber que tenemos lo que queremos. Independientemente de que el peso técnico valga un 30 o un 50%, lo que no hay que hacer es involucrar al precio o a esa negociación de precio hasta que todo lo demás, digamos, lo tengamos atado. Porque lo que no podemos ir es, oye, vamos a hacer una subasta. Y ahora el proveedor X me baja un 20% en la subasta, pero claro, me dice, bueno, es que yo he pensado que si te cambiaba esto que te había ofertado, pues te lo puedo bajar. No. Tú en ese aspecto, o en este caso específico, no pienses. Es decir, una vez que te hemos aceptado tu oferta técnica, eso ya no lo puedes cambiar. Ahora ya tú internamente mira a ver cómo puedes mejorar tus costes o cuán de atrayente es para ti este proyecto para que, bueno, pues ya analices tú y prepares tu oferta. Y por último, y esto es súper rápido, para que veáis simplemente, esto fue un proyecto real, ¿de acuerdo? Donde aquí vemos en la plataforma todos los criterios que pusimos. Valoración del tema del mercado, la valoración de la estructura y la experiencia, cada uno con el peso, ¿de acuerdo? La valoración del equipo del proyecto, tecnología y seguridad. Y aquí, como veis aquí la figura del técnico, muchas de estas cosas, hay un técnico específico que están aquí los veis, que entran a la plataforma simplemente para analizar esa parte. Esto es en cuanto a la propuesta, ¿de acuerdo? A la propuesta de RCP. Esos serán, digamos, los criterios técnicos. Y aquí tenemos, digamos, la propuesta económica, con todos los criterios que les queremos pedir y con sus pesos, ¿de acuerdo? Luego la plataforma, pues en su día ya nos hizo una comparativa. Aquí, como veis, tenemos las valoraciones técnicas y económicas que nos han dado los diferentes usuarios internos de los proveedores, y la plataforma ya nos va haciendo ese ranking. Y luego ya, para lo que se decidió en este caso fue hacer un sobre cerrado, ¿de acuerdo? Con estos criterios donde había un 40% de precio y un 60% de técnico, lo cual yo no entiendo por qué, porque al final, si tú a estos proveedores ya los has aprobado técnicamente, ¿de acuerdo? Pero bueno, en mi opinión, claro, esto también depende del departamento, del servicio, etcétera. Pero bueno, esto es para enseñaros que es un caso real y que al final aquí se le piden las distintas informaciones y se realiza, digamos, la adjudicación pues en base a precio y en base a la valoración técnica. Si aquí entráramos en analizar, bueno, pues estaría este proveedor con el tema del precio del proveedor 1 como ganador, y aquí tenemos un pequeño gráfico de competitividad que esto te lo hace automáticamente la plataforma, bueno, pues también un poco de acuerdo a los criterios que hayamos puesto. Y bueno, a mí hay una cosa Sí. que me gustaría acentuar, y es la importancia de lo que aporta una plataforma, la vuestra o la que sea, en cuanto a trazabilidad y transparencia. O sea, el tener y saber que no has perdido ningún correo, ninguna comunicación, ostras, eso para mí es media vida. Sí, o sea, tú al final, tú decir, oye, mira, tengo esta negociación, vamos a ver esta negociación activa, boom, la tienes aquí con todas tus fechas, todo. Me meto, oye, vamos a ver esto al final tener en cuenta, ¿vale? Que son de prueba y puede haber aquí información rara, ¿de acuerdo? Pero tú al final aquí tienes la información. Aquí se te quedan todas las ofertas. Tú estas ofertas, si has pedido en productos, luego las puedes transformar a contratos. Aquí ves, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los comités de adjudicación y si han aceptado, si no han aceptado, y todo se queda absolutamente registrado. Y luego aquí tienes un centro de mensajes, ¿ok? Donde tú puedes mandar mensajes al proveedor, incluso entre el equipo. Y todo esto, como siempre, les llegan mensajes automáticos a los correos y todo se queda absolutamente aquí guardado. Incluso puedes poner notas internas o absolutamente lo que te apetezca. Pero sí, la verdad que eso es muy importante, porque tú al final el mercado cambia, el mercado va cambiando y siempre hay que estar atento. Pero dentro de una empresa las categorías, todo se suele mantener en el tiempo, aunque obviamente evolucionando. Entonces es muy importante tener trazabilidad, saber cuál es la evolución de los precios que hemos tenido, cuánto estamos negociando, por qué. Porque parece mentira, pero hay muchas veces que al final
al final es el proveedor el que tiene más control de nuestro servicio que nosotros mismos. Eso es lo que pasa muchas veces, que cuando son los distintos departamentos que no tienen tiempo en el día a día de estar analizando el mercado, sino que suficientemente tienen con lo que ellos tienen, pues oye, si no tienes, digamos, esos perfiles de compradores que están continuamente peinando el mercado, si no tienes a esa gente, al final vas a estar dependiendo de lo que el proveedor te diga o de lo que el proveedor actual no te diga. Y por eso te encuentras en tantas empresas y dices, oye, este proveedor que lleva 8 o 10 años aquí y ni siquiera tenéis contrato. Pero es que al final te tiene cogido. Te tiene cogido porque te tiene a lo mejor a 3 implants metidos en tu empresa. No digo que lo haga bien o mal, pero te digo que al final te está quitando alternativas porque llevas años sin salir al mercado. Algo tan simple como ir aquí, hacer una negociación, decir, oye, negociación nueva, un RFI con 4 o 5 preguntas, boom, se lo mandas a 20 o 30 proveedores, eso te da una información que es impagable. Pero claro, al final, esto es como todo, hay que educar a la gente para que entiendan cuáles son los beneficios de la plataforma y de tener un departamento de compras, bueno, pues modelizado y optimizado. Y bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. No sé si quieres añadir algo más. Si... No, nada, simplemente comentar eso, pues que os enviaré una pequeña presentación tanto de la plataforma, bueno, de ITBIT y de lo que hemos hecho hoy, que os daré las claves, que bueno, Ángel no sé si os ha dado mis datos o si no os los dará. Y nada, y que estamos en contacto para lo que necesitéis, tanto si es algo para vuestra empresa como si es de una manera personal. Vale. Oye, envíame a mí también la demo esta ampliada, ¿eh? Por supuesto. Venga. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que es una pasada, es una pasada. Estas cosas, la verdad es que te pueden solucionar, te pueden ayudar muchísimo a gestionar mucho mejor el tiempo. Y bueno, simplemente lo que has dicho hace nada, o sea, mandar una RFI a 5 o 6 proveedores es que te puede dar una Sí. información. Y a lo mejor, y estar una semana olvidándote de que te llamen, Sí, sí, sí. sino simplemente, oye, lo activas y tú ya entras ahí, ves si han entrado, si no han entrado. Es que el lanzar vamos, yo me acuerdo porque, bueno, lo he hecho durante años, lanzar RFIs, RFPs a través del correo electrónico, al final, entre que si lo han leído o no lo han leído, o sea, es que esas cositas, vamos, es una pasada aunque tiene otras cosas más potentes, pero esas cosas tan fáciles Claro, que claro. son muy tangibles y se ven enseguida el beneficio. Ujú. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos y nada, estamos en contacto y tenéis mis datos. Venga, muchas gracias, Fernando. Y Ángel, Venga. un abrazo. Bueno, pues jóvenes, no sé si queréis comentar algo. Ángel, una consulta. Sí. ¿A través de qué plataforma nos manda la información? ¿A través de correo o a través de la plataforma del aula virtual? Fernando. No, Fernando, si os envía algo será por correo electrónico, De acuerdo. ¿vale? Yo normalmente siempre os lo envío por ambos sitios, por correo electrónico y por la plataforma, Perfecto. Muy bien. ¿vale? Fantástico. Pues nada, simplemente era eso. Vale.